incluso yo creo que si el mismo Rick James apareciera el día de hoy, no podría haber alcanzado el vuelo que alcanzó, no podría, lo hubieran detenido antes, lo hubieran probablemente cancelado. O sea. Esa es una conversación importante porque a los ídolos entonces los hacemos nosotros. Y en general yo creo en historia han mucho tapado, ni siquiera porque usted sea un cantante o sea un artista, lo que le convenga a la gente ver, porque por ahora me conviene a mí que usted crea una cosa a la otra. Cómo han cambiado los tiempos desde esa perspectiva, y puede ser positivo también, ¿no? Que hoy no permitamos este tipo de ídolos, no por nada distinto a que también nosotros los creamos. Sí. Es decir, nosotros inventamos esa... Uno le da más fuerza a la vuelta. Sí. Así como seguramente hay otro tipo de ídolos hoy y que tampoco... Creo que ahora sabemos diferenciar un poco más de listos. La canción tiene buenas letras. No aceptamos, está el parcero es coherente. Listo, le damos esa credibilidad, pero después se pone con pendejadas y como que no, parce, se manda una cagada y lo funan en todo lado y ya. Es que yo creo que, claro, es como una conversación que yo creo que lleva miles de años sucediendo, que se puede separar la obra del autor. Hola, ¿cómo están, amigos de La Última Canción? Aquí los saluda Cata, aquí dándoles otro episodio. Estoy aquí invitado Diego, que él estuvo la semana pasada con nosotros, y nuestro amigo Cristian. Y gracias por venir otra vez, Diego. Y vamos a estar hablando... Gracias. Y este episodio va a ser de Rick James, Super Freak. Sí, bueno, mundialmente esa canción rodó por todas las radios en los 80s. Yo creo que cualquier persona que tenga el más mínimo conocimiento de canciones hit, pop, canciones que estuvieron rodando, que fueron así como conocidas, conoce esa canción. Lo que lo llevó, digamos, a tener una plataforma a nivel mundial donde su imagen se transformó en algo muy llamativo. Es decir, un afroamericano con dreadlocks, con trenzas y Shakira y con una ¿cómo se llama esto? Un flequillo, capul, claro, y con un vestido con estas vestimentas camusa, de lycra, musas, animal print, y representando un poquito. Eso llamó la atención, yo creo, de mucha gente que no estaba acostumbrada a ver eso, ¿cierto? Tal vez por la figura de Michael Jackson, que fue como tal vez como la gran estrella afroamericana, aparecía en los 80, exceptuando lo que, bueno, se conocía antes, que era ya Stevie Wonder, pero también no era tan desconocido porque antes de eso había toda una corriente del funk más psicodélico, donde estaba Parliament, estaba George Clinton, bueno, y también Earth, Wind and Fire, que había sido como una banda que había cultivado este género que es el funk, básicamente. Pero en sí él es el rey del funk. Sí, funk, ciertamente. Funk. Claro, eso es re interesante porque él contaba que en algún momento un periodista le preguntó cómo él nombraba su propia música. Y él decidió llamarla punk funk, porque él decía que el punk, que era una música inglesa, que era rebelde, que hablaba en contra de la reina, que tenía, digamos, esta actitud o contestataria, él sentía que el funk que él hacía también tenía esa misma energía y se relacionaba mucho con el punk, entonces decidió que él iba a hacer punk funk. Y que eso volvió loco a los críticos blancos. O sea, como que eso fue como, qué excelente. Como que siempre críticos de música blancos o de revistas o de marcas o de productoras buscando ¿cómo dice? Un target, una notita como para poder vender mejor. Esto les caía como a nivel de... Entonces, en ese sentido, Rick James era bien intuitivo para poner ahí justo la frase justa, el escándalo justo. Yo creo que eso vamos a ver un poco de él, que él fue un personaje atrapado en esta suerte de, por un lado, el personaje, y por el otro lado, el artista, y luego su vida propia, sí, claro. Sí. Claro. Porque no fue como, él de por sí no quería estar, o sea, empezó con la música, fue como en Canadá, después de tener una juventud bien rough, como tantos.
donde lo que me acuerdo fue que a los 14 años, se comía niñas de 14 años, empezó a fumar marihuana a los 15, a meterse coca, a robar carros por gusto, o mandar a las niñas a que robaran por él para después vender las cosas para droga. Su mamá también puso fue un punto muy importante en su formación, no sé, por decirlo así, donde su mamá era bailarina y se la llevaba. Él es el tercero de 8 hijos o 9 hijos. Creo que 9 eran. Sí. Okay. Y con eso él empezó a ver ese mundo donde conoció gente en clubs, gente artística. El mundo del espectáculo. Exacto, y ahí fue que él empezó a coger gusto a la música. A picar el bichito. Exacto, sí, a tener ya lo dice que en géneros en las lyrics de su vida y de su vida artística. Sí, claro, ahí como también yo creo que es algo que marca bastante la figura de Rick James, es eso que tú cuentas, que es como crecer en un ambiente más bien marginal, pero a la vez también a través de la madre acceder a este mundo del espectáculo, de las luces, de las guirnaldas, de qué sé yo, del brillo. Entonces él tuvo esa dicotomía, o sea, por un lado la vida de la calle, la vida dura que tú mencionabas, y por el otro lado este deseo de llegar a las tablas, de llegar al escenario. En las memorias de él habla mucho de la música que escuchaban en la casa, que tenían discos de Billie Holiday. La mamá de él, ¿qué hacía? ¿Era artista? Una bailarina. Tengo entendido que era importante en el arte. Ajá. Porque estoy viendo que la primera impresión de él con la música fue cuando pudo conocer artistas muy grandes gracias a su madre, ¿no? Sí, él se metía bajo la mesa de los lugares y ahí la mamá con él pendiente haciendo lo que hacía y él ahí mirando debajo de la mesa. Pero figuras muy importantes como Etta James, como Miles Davis, así que John Coltrane también. Sí. Es decir, su mamá estaba ya involucrada en un ambiente musical grande, de alto nivel. Sí. Y también el paralelo con las drogas y eso lo conoció desde muy pequeño, y ¿no? alcahueteó muchas más cosas para él. Sí, bueno, hay que pensar también en ese tiempo esta gente, digamos, mucha gente trabajaba en la industria del espectáculo y no necesariamente tenían vidas glamurosas, no necesariamente ganaban dinero, era más bien casi como un camelleo, como dicen en el camelleo, dicen en colombiano. Un camello. Claro. Sí. En que se salvaba un rato, pero tampoco eso les daba como para, digamos, elevar sus estilos de vida. Entonces, más que lo que no podemos entender el día de hoy del espectáculo en ese tiempo, y bueno, el día de hoy también es un poco así, pero tal vez hay más dinero. En ese tiempo era más que nada también una cosa comunitaria, más como... Y él usó eso para hacer más, para que entrara más dinero a la casa o para el resto de sus cosas. Sí, lo marca mucho su mamá. Bueno, una de las cosas que lo marca muy fuertemente es que el padre los deja, los abandona. Eso a él tenía 9 años cuando el papá cogió y se abrió. Claro, y eso a él lo marcó mucho, fue algo que lo impactó bastante. Cuenta que pierde su virginidad a esa edad, a los 9 años, con una chica de 14 años, que puede sonar un poco chistoso, pero igual de generar algún tipo de trauma, o sea, como ser tan precoz en empezar, digamos, tu vida sexual, que bueno, luego vamos a ver cómo eso fue, digamos. Se trasciende. Sí. Y otra cosa también interesante de él, que él mintió para estar en la Navy, en el militar, una vuelta así, para... A los 15 años. Ajá. Sí, miente con la edad. Pero de ahí, para salirse de irse realmente porque le iban a mandar a Vietnam, creo que él cogió mejor y se fue a prestar servicio en Canadá. Que ahí fue cuando él comenzó a tocar en barcitos y cosas más... ¿Con una banda también? ¿Algo así? Sí, bueno, él en ese básicamente hace ahí un truco para poder como sacarse, digamos, los deberes de militares que le tocaban. Y claro, se va a Canadá, porque él era de Buffalo, New York, y eso es casi frontera con Canadá, entonces para él era más o menos familiar ir para allá. Y ahí empieza a tocar con una banda, claro, no recuerdo el nombre ahora, pero agarran cierta fuerza, digamos, él descubre su talento, que ya lo traía, porque desde chico siempre tocó piano,
cantó, siempre era alguien que estaba, digamos, en la escuela, se le destacaba. Era más como con jazz, que comenzó algo sí, así como tenía, con jazz, claro, porque sí. la influencia de su familia, y aparte que también él era muy payaso, o sea, como que él decían que en la escuela siempre estaba, bueno, él mismo lo cuenta que siempre la profesora se daba vuelta y él aprovechaba para echarse un pedo, para como hacer alguna tontera, Sí, y sí. como que decía que lo único que le importaba o lo que lo más lo motivaba era ver a la gente reír. Entonces traía ese espíritu como muy de showman. Sí. Y al ir a Canadá, eso que él ya venía cultivando de niño aparece Sí. y agarran cierta fama. Sí, ahí cuando también lo llamaban como Little Ricky. Claro, Little Rick. Little Rick. Y después Stevie Wonder los vio ahí mientras él tocaba no sé dónde y le dijo, no, y tú suenas grande. No, como que el nombre era muy largo, le dijo, porque era Rick James Jr. Edwards. Rick James Matthews. Todo. Claro. James, yeah. Claro, entonces le dijo, no, está muy largo tu nombre, porque acórtatelo Rick James. Sí, y ahí sí, como sí. que lo bautizan. Sí, sí. Cuando ustedes hablan de Toronto, que él se va a Toronto para que no lo... Lo siga no lo manden para tal cual, lo que estás diciendo. Pero entonces en Toronto no presta el servicio, sino que en Toronto lo que hace es que se involucra en la música. Sí. Entonces empieza a hacer música y todo este tipo de cosas. Sí. Y ahí es cuando se encuentra... la vuelta. Claro, ahí es cuando se encuentra con Stevie Wonder. Ahí es donde le pasan todas estas cosas. Ajá. Y bueno... Y bueno, eso fue malo en algún sentido porque llamó la atención de las autoridades que se dieron cuenta de dónde él estaba. Claro. Y a la vuelta ya de Estados Unidos ya lo toman detenido. Perdón, la cosa es que si vas a prestar servicio militar y se ven su Social Security, van a ver que usted tiene 16 años. Entonces también fue como un error de la parte militar. Es que él también ya había mentido. Es que ahí yo creo que uno empieza a delinear un poco la personalidad de él. Pero lo que le permite... Acuérdense que cuando él llega a Toronto, después es arrestado en Toronto y es enviado de nuevo a Estados Unidos, pero es porque es lo que tú empiezas a decir, la personalidad de él empieza a tener problemas y tiene un problema en Toronto, se aloca en Toronto y lo agarran. Lo agarran y ahí es donde se lo llevan de nuevo a... Pero la vuelta quedó callada cuando el mismo gobierno se dio cuenta de que el pelado era menor de edad y cómo lo habían aceptado y lo iban a mandar hacia allá también. Entonces ahí la vuelta como quedó, ya se desvaneció y nadie más puso problema porque ellos también tenían el error de haber cogido un peladito para la milicia. Claro, y eso le da, digamos, a él estamos hablando de un chico de 16 años que ya había vivido más que muchos adultos. Claro. Sí. Y más en esa época. Sí. Era realmente... especial, ¿no? Sí, bueno, él en sus memorias habla bastante también, lo marcó el racismo de temprana edad. Él vivía en un barrio pobre, en lo que le llaman acá en Estados Unidos el Project, que es distinto al ghetto, digamos. Mucha gente en Latinoamérica probablemente conoce todo más bien por el tema del ghetto, como nombre más genético, pero realmente acá las zonas más empobrecidas se les llaman Project, son proyectos hechos por el gobierno, son casas de bajo valor, en terrenos de bajo valor, de baja plusvalía, y son viviendas sociales básicamente. Y él nació ahí y se crió ahí. Y ahí estuvo toda su infancia. Lo malandro que fue y lo que aprendió, claro, y lo que sacó. Él empezó a tener frustraciones en la escuela, no iba a la escuela, le robaba dinero a la mamá, tomaba un bus, después se iba a Nueva York, se iba a deambular por las ciudades, no cogía mucho interés en los estudios. Y en esas vueltas él entró como una pandilla. O sea, esto anterior, todo el tema militar. Él vio la salida militar como una posibilidad también de viajar, pero no se dio cuenta tan lejos de dónde lo podía llevar, que era una guerra real. Sí. Entonces, claro, como decíamos, él ya a temprana edad tenía mucha experiencia y era un chico muy precoz y también ya venía en ese momento un poco agobiado por el consumo de drogas. Exacto, eso me di cuenta. Era la heroína también que estaba haciendo. Partió con el alcohol, marihuana y cocaína. Se metía también esas otras sustancias que no lo voltearon y también mentalmente en muchas cortes ya no daba, que pues ya al final de él no podía ni cantar una canción solito.
Sí, o sea, murió súper joven, a los 56 años. Yeah. Súper joven. Y fue de algo cardíaco y insuficiencia pulmonar. Cardíaca y pulmonar. Pero él dice todo el tiempo que a él le gustaba, es decir, él se involucró en esta vida del espectáculo desde muy chiquito, pero también en la vida del delito, ¿no? Y decías que robaba carros por gusto, es decir, él tenía como una adrenalina con los temperamentos, como con el sexo, con la sensibilidad en las cosas, ¿no? Incluso fue proxeneta un tiempo, dicen, ¿no? Sí. O sea, sí, es muy buen punto el que dices, porque tal vez uno lo puede ver como una víctima, pero también él desarrolló, digamos, por así decirlo, un constructo intelectual en el cual, o discursivo, en el cual él justificaba ese estilo de vida y no solo lo justificaba, sino luego propugnaba, decía, esto está bien. Sí, eso lo hacía que lo excusara. Porque fue mucho también maltrato que le dio a las peladas, muchas cosas que él manipuló, muchas cosas que lo hacían como para que él les diera el cuarto de hora también. Y como las maltrataba, y lo que dijiste antes, o sea, de tener sexos de tan temprana edad, él no pudo como tener un parámetro en realidad de quién es una mujer, cómo se trata, o el resto fue así ya todo. Y sí, bueno, él mismo a sí mismo se autodenominaba el Marqués de Sade negro. Él tuvo... Es loquísimo porque Rick James, uno lo puede ver digamos, a sangre fría y ver todo este sujeto drogadicto, violento, peligroso y un desastre. Pero a la vez él estaba muy vinculado como a la élite intelectual norteamericana, a los músicos más importantes. O sea, él cuando conoció a Marvin Gaye, que fue uno de los cantantes que más admiraba, trató de ser su amigo, finalmente él terminó codiado con la crème de lo que fue la música norteamericana. Sí. Y eso no fue, digamos, sencillamente porque él era un desastre, sino que también él hizo un proceso intelectual de observarse a sí mismo y ver dónde entraba. Y él siempre mantenía ese espíritu de rebelde. O sea, eso fue como una fuerza que lo llevó adelante. Que lo llevó finalmente, una vez que entró a la cárcel acá en Estados Unidos, a reflexionar sobre su vida, a leer bastante también y a salir de la cárcel como con un cuento más claro de lo que quería. Y creo que también explotar el talento, porque a pesar de todas estas cosas de vida y de malandreo, el talento estaba ahí. Es que eso, claro, un talento importante, un talento muy, muy importante. De hecho, se explora tarde ese talento, ¿no? Primero se mete al malandreo y después recién hasta el 78 saca su primer single. Claro. Estamos hablando de que en el 60, de que en el 62 está generando toda esa estructura. Sí. Seguramente sí hay música ahí por su mamá, está conociendo todo lo que está pasando. Sí. Pero recién en el 78, es decir... Tenía 30 años ya. Y en el 1981 saca Super Freak. En el 1981 con el Street Songs, con el álbum Street Songs, que es uno de sus álbumes más importantes. Gran álbum. Y creo que es su canción más importante, que es esta que estás nombrando. ¿Sí? Yo tengo una anécdota de una amiga que yo trabajaba, yo la conozco desde Arizona, y ella cuando estaba en su época joven, cuando esta canción salió, ella se fue para Miami y el man la llamó, ahí se dieron los picos y tuvieron su vuelta de droga detrás de bambalinas, detrás del stage. Y cuando yo estaba viendo con ella, ay no, Rick James, que no sé qué, para mí esa es la única canción que yo, pues que me acuerdo cuando me hablan de él o que sé de él es por esa canción. Y la anécdota que tengo personal de alguien que conozco que se dio los picos que estuvo cerca de Rick James. Sí. Claro. Sí, bueno, eso es importante como entender que él en una edad ya más madura entra al negocio de la música como ya de manera seria. No es común, o sea, en estos tiempos nosotros vemos gente que hace discos a los 19 años, 18 años, ya están sacando sus primeros discos. Así es. Y él no, o sea, ya digamos a los 30 años ya venía, digamos, o sea, en términos musicales y estilísticos, uno puede situar a Ray James entre Little Richard, Miles Davis, como la parte de Miles Davis más funk,
Earth, Wind and Fire, Sly and the Family Stone, The Parliament, Funky Deli. Yo creo que son como más o menos lo que delinea un poco lo que es la figura de Rick James. Pero yo creo que lo que le agrega a él es este toque de desenfado, una voz espectacular. O sea, independiente que Super Freak sea como la canción más como reconocible cuando uno escucha Street Life, ese disco, todas las canciones son buenas. Tiene una voz potentísima. Él tenía ideas musicales muy innovadoras también. Empezó a ocupar instrumentos que hasta ese momento no se estaban ocupando dentro de la música funk. Fue de una u otra manera, influenció a Prince en muchos aspectos. Estamos hablando de Prince, que es como casi un dios. Pero Prince le abría los tarinos, ¿cómo se dice? ¿Tarimas? Las tarimas, los tarinos. Sí, bueno, claro. Él le abría las tarimas a Rick James. Y entonces lo que él dice es que él estaba cogiendo las ideas de Rick James. Lo que él hacía era como tratar de estar como en el mismo funk. Uh-huh. Y por eso este Prince seguía como con ese tipo de música. Sí, efectivamente también, bueno, hay un aspecto, hay un aspecto ahí que tiene que ver con la paranoia de Rick James, que obviamente, digamos, por su abuso de las drogas también lo afectó en algún momento. O sea, empezó a tener paranoias y a granjearse enemigos. Sí, parce, ¿no? Es que yo sé que fue la que le dañó el sofá a Eddie Murphy. Ah, no sí. sé qué. Al hermano, es que él salía con el hermano de Eddie Murphy mucho. Y bueno, y un primo se dio cuenta, no sé qué, llegaron a la casa los otros primos y los dos amigos a darle, pues que se me dañó el mueble, que no sé qué. Muy amigo de Eddie Murphy se hace también en un tiempo, ¿no? De Murphy, sí. Creo que hacen un tema juntos especialmente también. Del hermano de Eddie Murphy. Sí, creo que así es que se conocen, ¿no? Claro, y hace un tema con Eddie Murphy, sí. Hacen un tema que fue muy famoso, ¿no? ¿no? Fue un tema que causó, creo que, más impacto en Eddie Murphy que en ¿Cuál fue el tema? En el mismo... No recuerdo el nombre ahorita. Pero sí, hay un tema que tienen juntos, claro, y como tú dices, impactó más en la carrera de Eddie Murphy que en el mismo Rick James. Que yo creo que muchos... Party all the time. Party all the time. Sí. Party all the time es un tema... Sí, me acuerdo, claro. Importante, que lo grabó Eddie Murphy, pero fue producido por James. O sea, y James, que también es importante eso de James, las facetas de loquito, pero también de productor, de músico, de bailarín como su mamá, también era bailarín, entonces chévere. Sí. Y eso lo deja ver en el escenario también, me imagino. Claro, sí. No tengo muchas referencias de verlo a James en vivo, pero sabes, la única que estoy hablando es todas un montón de viejas con él siempre. Eso también es un escenario, es un show. Claro. Sí, bueno, él fue una de sus ideas como primera fue como salir al escenario solamente con una banda de mujeres. O sea, que todos los músicos y las coristas y todas fueran mujeres. Y él fuera el único hombre. Y eso fue una idea que luego, claro, Prince tomó también. Era algo bien loco en su momento. O sea, ¿por qué un hombre va a querer solamente tener bandas de mujeres? Entonces... eso también empezó él a exacerbar su figura de sex symbol, de fiestero, de exceso. Entonces, eso ayudó a aumentar este mito que había en torno a él. Que luego vamos a ver que sí, efectivamente, tras bambalina incluso era peor que en el escenario. Claro. No, y la cantidad de drogas también que siguieron apareciendo a medida que el tiempo pasa y cosas nuevas surgen de qué tratar, de qué hacer. Y me hace acordar de una anécdota que él tuvo con Jim Morrison, que se dieron un viaje en el hijueputa y al otro día resulta no sé dónde y él se despierta y es que... Ay, ¿qué pasó? ¿Qué me tomé? ¿Qué me dieron? Eso me mandó a la luna y me trajo otra vez y vio que James Morrison estaba así mirándose la sangre que se había cortado. Y él se dice, puta, ¿qué te pasó, marica? No, y nos llaman al hospital y todo y le salva la vida al parcero ahí porque el man de todo lo que se estaba tomando se cortó y empezó a verse la sangre. Oh, my God, no está tan bonita, que no sé qué. Oh. Y él, no, venga. O sea, qué bueno que él se despertó también en su vuelta de trip que tenía. Y pues eso... Claro, eso es como para tener una idea un poco del personaje. Sí. Indudablemente,
hablando de la música, el Garden of Love, no sino el Street Songs del 81, fue el álbum más glorioso de su carrera, ¿no? Sí, es que tuvo como 20 álbums o incluso más, pero es el único que ha logrado como un ranking a nivel nacional aquí de número 3. Qué bien. Todos han estado ya por encima del número 13, incluso hasta llegar al 185. Pero el que logra un número 3 es el Street Songs, con obviamente Freak, que es una de las canciones más sí, yo sé que en total... Baby también es una gran canción. Sí, no, Give it to me, baby. Yeah. Yo sé que él vendió, en total fueron 6 millones de álbumes que vendió. Imagínate, una estrella. Sí. ¿Por qué se hace conocido él en la industria? Si hoy hablamos de Rick James, ¿es alguien excéntrico? Sí. ¿Es alguien que está más enfocado hacia la música? Yo pongo un ejemplo, por ejemplo, Chic, una de mis bandas favoritas que también es contemporánea con Rick James, que es Chic, claro, que la dirige Neil Rogers, que son los de Freak, pero son los de otro Freak, los de Freak Out. Freak Out. Exacto. Esa es buenísima. Es ese, ¿cómo se llama? Neil Rogers en la guitarra, y es una banda muy importante. Sí. Y tienen similitudes. Sí. Pero seguramente Neil Rogers, sin dejar de ser excéntrico, porque Rogers también tiene su estilo, sí, me parece que se fue un poco más por lo académico. Sí. Y James, aunque exploró desde muy joven toda esa estructura de locura, y ya recién a los 30 es que empieza a hacer música con seriedad, no logró liberarse de la locura, ¿no? Sí, bueno, y pues bueno el ejemplo y ese paralelo que tú haces, porque de algún modo Neil Rogers termina básicamente como colaborando, siendo guitarra de David Bowie, de Duran Duran. ¿No trabajaron juntos con James? No creo porque el tema que pasa con Rick James es que, independiente de que lo encontraran un genio, de que el tipo tenía un talento sin igual, era como complejo estar cerca de él. Difícil de tratar, claro, una persona. Claro, no era fácil trabajar con él, entonces como lo que tú preguntas un poco, claro, o sea, él pasa a tener, digamos, un respaldo sonoro, es decir, se sabe que el tipo es un gran músico, que tiene una gran voz, que tiene muy buenas ideas, que tiene muy buenas ideas, sobre todo en los shows en vivo, en los escenarios, como lo que le comentaba de tener una banda de solo de mujeres. Pero también, paralelamente, le empieza a hacer noticia en los tabloides amarillistas, porque, como la historia que contaba Catalina, hay muchísimas, y claro, de excesos, claro, y de que él está siempre muy involucrado en el mundo de la prostitución. Sí. Él cuenta también que acá en Sunset Boulevard, que era la zona donde estaban las prostitutas acá en Los Ángeles, él pasaba y todas las prostitutas lo saludaban y él se sentía orgulloso de eso, porque decía, nosotros, las prostitutas y yo, tenemos algo en común, somos ambos de la calle. Cuentan que por eso él deja el proxenetismo, ¿no? Porque por el maltrato que se les daba. No solo por seguramente que él dio, sino lo que él ya veía que no iba a parar en una industria de la prostitución, y decide retirarse un poquito. Sí. Pero también ha sido involucrado como en violencias hacia la mujer, ¿no? Sí, una fue que quemó un cuchillo y estaba quemando una vieja para hiciera que tuviera sexo y se probara las drogas que él tenía ahí. Y esta pelada lo demandó y después hicieron unas investigaciones. Estuvo un par de años en la cárcel por varios de estos... Sí. Sí, bueno, el prontuario de acusaciones que hay de Rick James es, bueno, violación, intento de asesinato, secuestro, consumo de drogas. Pero nunca fue encontrado culpable. O bueno, algunas veces estuvo en la cárcel por años, pero... Finalmente él cayó en la cárcel 2 años, en los años 90, pero fue por un robo, por un cargo de robo. Entonces no fue como el cargo más grave. Pero iban a ser 5 años, pero a la final hubieron un sabotaje ahí, compraron a un celador, no sé qué, que dijera algo en contra para que él saliera bien, de que se estaba portando bien a pesar de que no era así. No, y también su adicción a la cocaína en ese momento empezó a generarle problemas. Sí, bueno, él cuenta, o sea, de su parte, que dice que para él, cuando él se entera que va a estar 2 años en la cárcel,
él lo que más le costaba pensar era en desintoxicarse, que como que eso le generó mucha ansiedad porque sabía que en la cárcel no iba a poder consumir como le gustaba consumir. Y trató de cambiar su ánimo para prepararse a tener una vida más de reflexión y encontrar, bueno, en el libro, al menos de las memorias de él, que lo escribe él mismo, él dice que sí, que él toma un tiempo para reflexionar y pensar en su hijo sobre todo y en las personas que amaba, porque lo que muchos hacen hincapié en su libro y lo que uno logra como un poco percibir en Rick James es que fue una persona que siempre buscó mucho amor, siempre buscó protección, siempre buscó mucho como hacer una familia. Él digamos, estas carencias que él tenía siempre las buscó, obviamente en lugares muy equivocados. Sí, el trauma viene desde muy pequeño. Y eso uno cree que no, pero sí, eso sí trasciende en el comportamiento o meterse a las drogas o tratar mal a una persona para... En el punto de vista. Sí. Muchas veces claro. Para ti es tu realidad y frente a esa realidad actúas. Tú actúas, ajá. No es tan complejo. Sí, bueno, y uno percibe eso en él. Y básicamente el libro que él escribe, que son las memorias de Rick James escritas por él mismo, es un intento de darle una lógica y darle, digamos, un cierre a toda esta locura en la cual él se vio envuelto y que lo termina llevando a la cárcel, perdiendo prácticamente todo. Entonces, claro, es bien notorio ver que es muy lindo igual de alguna manera como él habla de los demás, o sea, como que mucha gente él siempre es muy detallista. Por ejemplo, habla de su hermana que se llama Camille, que es un personaje muy influyente en su vida, que lo cuidó mucho. Siempre dice, bueno, y sí, ella era tal vez un poco grande, pero tenía un pelo hermoso y tenía un pelo negro maravilloso que nunca he vuelto a ver. Entonces era muy detallista, muy como de ir hacia esas cosas. Y él encontraba belleza en eso. Entonces era un personaje de pasiones muy fuertes. O sea, a la gente que él le tenía mala onda los trataba muy mal. O sea, él no se ahorraba insultos, se ahorraba mala onda y amenazas derechamente. Creo que el común con los artistas, ¿no? Y él no puede ser la excepción. Un tema de sensibilidad, ¿no? No solo el músico, sino el artista en general tiene una sensibilidad muy extrema y muy bonita que te permite ser justo lo que están diciendo. Qué pelo tan lindo, esa mujer como caminaba hermoso, pero también si la energía es negativa, vemos a un Rick James, ¿no? Es decir, alguien que seguramente dentro de la conclusión o la definición de artista está toda la sensibilidad, está la agresividad, y cuando tú no le pones rienda a eso, pasan dos cosas. Un genio como Rick James, es decir, pasan dos cosas, o la tragedia y la maravilla. ¿Sabes? De la música, porque cuando exploras es cuando sientes y es cuando puedes llegar a unas dimensiones positivas y seguramente al expresarlas, al vivirlas, todo este mundo, lo que hablábamos también en el programa anterior con Bad Bunny de la canción en la cual está explorando su realidad y todo eso, y habla sin tapujos, incluso molesta. Sin filtro. Rick James hace eso no en una canción, sino en su vida. Entonces, seguramente por eso es de amores y de odios. Debe estar el que lo ama y debe estar el que no comparte mucho. Claro, aparte que también una cosa que es bien única en el caso de Rick James es como un chico que está destinado a estar en la calle, que está destinado a la delincuencia. Aparece en un momento justo, que es la explosión de la música disco, del sexo libre, del sexo, de los excesos, muy cercano, qué sé yo, al director del Estudio 54, toda esta escena neoyorquina que venía saliendo de todo lo que había sido Andy Warhol, donde lo excéntrico se veía con mucho agrado. Aparece él justo en ese momento exacto y salta la fama con su figura. O sea, era el personaje perfecto para los medios, o sea, era como miel para la abeja. Y eso le da una notoriedad y le da una exposición inesperada, pero que a él le encanta y la va a vivir de la manera que él la quiere vivir, que lo lleva, no sé, a que mujeres lo llamaran, lo encontraban muy sexy, porque él cultivaba esas figuras de sexualidad, a tal modo que termina teniendo una relación como de 2 años con Linda Blair, que es la protagonista del Exorcista.
Y eso no lo sabía. Sí, es muy loco eso. Y ella termina en una relación que, bueno, ella termina saliendo de esa relación, arrancando un poco. Claro, incluso creo que tuvo relaciones también con la realeza. Tuvo, claro, con la princesa Yugoslavia. Epa, sí. El tipo siempre fue... Sí, no, sí, era un Ahora, mujeriego. ¿sería posible un Rick James hoy? Es una buena pregunta. Por muchas razones. No solo porque hay miles así, pero es decir, antes había mucha permisividad y para nadie es un secreto desde los medios. Es decir, habían, por decirlo de una manera, unas formas de ocultar las realidades de los artistas. Y no solo acá. En todos lados se ha visto. Sí. En Colombia hay un ejemplo muy claro. Diomedes Díaz, por ejemplo. Sí. El tipo le cubrieron hasta que más no pudieron. Sí. Y acá pasa lo mismo. Es decir, incluso con Michael Jackson, que hasta reciente lo cubrieron tan bien que en lo personal para mí ha sido toda una tragedia descubrir que entonces Jackson tenía un tema de pedofilia. No lo podía creer. No solo porque lo escondieron muy bien con Jackson, sino ya ver... O sea, lo escondieron también, que para mí el hecho de que me muestren la prueba, yo sigo como, no lo puedo creer, eso es mentira. No, a Jackson. Claro. Y es una realidad. Entonces, creo que eso pasaba en esa época, no solo por ser James, por ser Jackson, sino era el momento que se vivía, ¿no? Ustedes saben que él fue primo de, ¿cómo se llama este man? James, el otro... ¿Quién? ¿Rick James? James Brown. ¿De James Brown? Era primo y él también tuvo una problemática de vida. ¿Tenían relación con James? Era primos. Sí, de alguna familiaridad, sí. Y entonces, de lo que están hablando, estoy poniendo atención y me acuerdo también de lo que sabemos de James Brown. Que era también... un episodio sobre él y claro, aparecían muchas cosas. Muy loco, sobre todo eso que también le escondían, tanto tapado, que también se hacía el bobo en otras cosas, en las entrevistas, no, eso no es verdad, que no sé qué, y las viejas también, acusándolo. Pero siguiendo un poco la pregunta que hace Diego, o sea, me parece bien pertinente pensar si es que en estos tiempos, claro, puede existir un Rick James. Ajá. Yo personalmente creo que esa pregunta nos lleva a una conversación más amplia que tiene que ver con, por un lado, esta idea que ha establecido, yo te diría, como una cierta sensibilidad del espectro político que hace ver como que el exceso de políticamente correcto, o lo que le llaman la onda woke, el movimiento woke, o no sé cómo lo llaman, pero lo woke, te invita como a tener una hipercorrección sobre tus comportamientos. Y todo lo que sea como políticamente incorrecto, condenado. Claro. Y eso muy censurado, muy como encima, claro. muy puesto en el tapete. Pero por el otro lado, a mí me parece que es un poco lo que hablábamos la otra vez también del reggaetón, que tiene que ver con que bajo este manto de rebeldía que se pone, finalmente lo que se esconde detrás también es una agenda ultra conservadora, ultra restrictiva, ultra como de proteger los privilegios de los privilegiados y no tocarlos, no cuestionarlos. Entonces, claro, o sea, en este tiempo me parece que está difícil porque estas dos polaridades que están existiendo en la sociedad, por un lado este mundo progresista, por este otro lado este mundo ultraconservador que se disfraza de rebelde, no permite, o sea, me parece, por ejemplo, un Rick James del día de hoy sería lo que pasó con Kid Rock, por ejemplo. Okay. Kid Rock se aparece abiertamente apoyando a Trump, diciendo que la agenda LGBT era una mierda, teniendo esta pseudo rebeldía, pero cuando tú la escuchas al final del día te das cuenta que lo que está hablando desde un lugar donde él quiere proteger nomás como los privilegios de los ultraconservadores y los privilegiados. Entonces, me parece que es difícil porque incluso yo creo que si el mismo Rick James apareciera el día de hoy, no podría haber alcanzado el vuelo que alcanzó, no podría lo hubieran detenido antes, lo hubieran probablemente cancelado, ¿sí? Mucho antes. Esa es una conversación importante porque a los ídolos entonces los hacemos nosotros. Claro. ¿No? Uh-huh. Y en general yo creo en historia han mucho tapado, ni siquiera porque usted sea un cantante o sea un artista, lo que le convenga a la gente ver, porque por ahora me conviene a mí que usted crea una cosa a la otra, está bien, entonces sí, siga creyéndolo y como le gusta a la persona o el artista, me encanta. Y se puso esa camisa negra, parce, ya, camisa negra para todo el mundo todos los días, son cosas que uno...
idolatra del mismo, de la misma identidad. Claro. Cómo han cambiado los tiempos desde esa perspectiva, y puede ser positivo también, ¿no? Que hoy no permitamos este tipo de ídolos, no por nada distinto a que también nosotros los creamos. Sí. Es decir, nosotros inventamos esa... Uno le da más fuerza a la vuelta. Sí. Así como seguramente hay otro tipo de ídolos hoy y que tampoco... Creo que ahora sabemos diferenciar un poco más de listos. La canción tiene buenas letras. No aceptamos. Está el parcero es coherente, el artista tiene buen equipo, buenas cosas que está haciendo, listo, le damos esa credibilidad, pero después se pone con pendejadas y como que no, parce, se manda una cagada y lo funan en todo lado y ya. Es que yo creo que, claro, es como una conversación que yo creo que lleva miles de años sucediendo, que se puede separar la obra del autor. Claro. Eso es, digamos, algo muy de este momento. Yo siempre he pensado que no. Que hay muchas discusiones que tiran a que sí se puede separar, pero casi siempre mi conclusión del no es que cuando veo esas conversaciones que quieren separarlo, casi siempre es para defenderlo. Casi siempre es para defender algo que no está bien sobre una obra maravillosa. Uh-huh. Pero no lo puedes separar. Es como separas al Diego, a Maradona del balón. Fútbol. Es muy difícil. Sí. ¿Cómo separas una figura que es increíble y que hoy con Messi por eso están intentando hacer todo el marketing para demostrar que sí se puede ser 10 en todo? Y fabuloso, está bien, pero son igual Diego, un poco falsas. Claro, es imposible. Pues ya uno tiene ya un poco más... Es muy difícil. Ya uno no se deja como tampoco controlar de muchas cosas. Uno, bueno, ¿dónde salió? Uno empieza a cuestionar más. Sí. Antes, al principio, se come eso, ves esto y así, y punto. Entonces uno va listo. Claro. También súper cohibido. Ahora como que ya de abrir y todo, no, pues venga a ver qué hizo, por qué lo hizo y en qué estamos creyendo, o a quién estamos idolatrando. Ahora, digamos, en la historia del arte se plantea que esta dicotomía o esta problemática de separar al artista de la obra parte cuando se empiezan a firmar las obras. Antes de que se firmaran las obras, digamos, sobre todo en la Edad Media, eran anónimas. Sí. Había muchas obras que, digamos, la obra era lo importante, la persona no era importante. O sea, tú no ves en los bustos de Atenas la firmita de nadie debajo del busto. Claro, porque había, digamos, una sensación de que el arte estaba hecho para la comunidad y pertenecía a la comunidad, entonces no era un elemento transable, sino que era un elemento de vital importancia para la existencia de la república o de la sociedad. Para el control. Sí, una identidad. Para la identidad, claro, la identidad. O sea, por ejemplo, hablábamos con esta chica peruana y nos decía que, claro, en Perú pasó este problema de que la dictadura peruana privilegió difundir una música que representaba la identidad nacional que para la dictadura era importante representar. Y la otra que parecía extranjerizante o que parecía como no música de Perú, aunque fuera hecha por peruanos, se dejaba un poco de lado. Entonces, esa dicotomía que se plantea en la historia del arte sobre el nacimiento de la firma en la obra, empieza a generar, digamos, que el artista empieza a tener una relevancia que yo creo que explota con el arte pop, que lo explota, digamos que probablemente es Picasso el primero que se da cuenta de eso y lo explota hasta sus niveles máximos, pero después lo toma Warhol, y ya cuando lo toma Warhol ya estamos entrando en una era donde el artista pop en la música pasa a tener relevancia. O sea, ya empieza, qué sé yo, la Velvet Underground y bueno, todos los artistas que ya conocemos. Y es loco. Yo creo que nosotros todavía no hemos hecho ese análisis, no es algo que todavía hemos como adentrado mucho, pero creo que en algún momento lo vamos a hacer tal vez en otro episodio, que son los 80. O sea, los 80. Pero yo me pongo a pensar de lo que estás hablando y me pongo como un momento, listo, ¿qué tal si yo soy la artista y esas canciones y usted me las está escribiendo y usted me está produciendo y tan, de repente, parce, todo se le viene a uno encima? Yo no tengo cómo explicar porque pues no me ha pasado, pero uno trata de pensar, parce, que se le venga toda esa fama, toda esa gente, todo ese dinero. Parce, uno guarda, yo quiero que usted escuche esa canción más que la otra y uno empieza a manipular también las cosas. Entonces... Sí, o sea, me imagino que, claro, psicológicamente y en términos encima como la droga, persona, entonces uno está bien llevado, hágale, yo firmo lo que sea, hágale, yo le canto esto, además hágale. Que entonces todos quieren tener algo de ti también. Sí. ¿Sabes? Porque estás en tu mejor momento, todos quieren algo de ti. Entonces, cuando todos quieren algo de ti, ¿qué pasa?
todos te alaban, todos te van a tratar muy bien. Lo decía Facundo Cabral hace unos años en uno de esos, que él decía que a él no le gustaban los halagos, porque al caballo antes de montarlo siempre lo acariciaban. Entonces, y esto es muy importante. Sí. Entonces imagínate lo que estás diciendo. Tienes poder económico, tienes fama, tienes... influencia. Tienes drogas, tienes influencia y todo el mundo... Puede callarle a las personas lo que yo quiera. Todo el mundo está de acuerdo con lo que tú vas a decir. Sí. Entonces es muy bien difícil. Se necesita autocontrol. Ahí está la inteligencia. Inteligencia no es saberse 20 nombres. Inteligencia es eso, ¿no? Es vivir y saber saber manejar todas esas cosas. Sí, de hecho el editor del libro de Rick James se llama David Sprain. ¿No lo hizo? ¿No es una biografía? ¿O no, es... él lo escribe, pero tiene un editor. Tiene un editor, claro. Y él hace un prefacio en el libro y dice que, claro, efectivamente Rick James en algún momento se llenó de yes men, que le llaman, que pura gente le decía que sí a todo. Claro, yes sir. Claro, sí, lo que usted diga, o sea, sus ideas son geniales. Vamos a matar a alguien, matemos a alguien, da lo mismo. O sea, yes, podemos sir, hacerlo. yes, Entonces, sir, todo el tiempo, sí. Claro, entonces él se rodeó de esa gente, se rodeó también de gente... ¿Lo dice en el libro? Claro, lo dice, lo comenta. Y eso hace un daño, que todo el mundo te diga... Sí. ¿Y qué? Sí, ¿Cómo me veo? ¿No? Increíble, no, y estás bien. Sí, y el tipo era una gradación absurda. Es difícil eso. No, porque también las serpientes que rodean a uno, la asistente, la que te maquilla, el vestuario, ¿no? Divina, y no, el ratico es lo que le pagan a la persona que está ahí y uno está contento. Si el artista está contento, uno sigue ganando. Y aparte tú te puedes imaginar cómo de haber sido el carácter de Ray James, decirle que no, debe haber sido súper difícil. También el que se quiera defender se puede ir por ahí, ¿no? Sí. Pero... Es que esa es una, y la otra también es que estás en una industria donde el poder, o sea, yo creo que ese es un tema importante, pensar en el poder. Cuando tú ya ves a alguien que tiene poder, tú quieres estar cerca del poder y encontrar tu mejor posición ahí, para que después, no sé, si te da lo mismo si esa persona va a desaparecer, pero tú ya encontraste tu nicho ahí y de ahí ya puedes saltar para allá, para acá, qué sé yo. Claro. Es loco. Pero mira que al final muchos llegan o se mueren de una overdosis o se mueren del corazón o les pasó esto y o sea, es muy corto. Eso de sí, todo es un salto y ya es supremamente corto. Y todo es tan relativo también. Dentro de la estructura del punto de vista de las cosas, se vuelve infinitamente relativo cuando revisas que si no lo que estás diciendo, que me parece maravilloso, si llegas a un punto, mueres, overdosis. Pero si sigues vivo, casi que si vives para contarlo, pierdes valor. Sí. Entonces se vuelve subjetivísimo, porque hoy vemos un montón de artistas que están vivos y que ya no han trascendido como trascendió un Rick James, como trascendió un Ray Charles, incluso un Kurt Cobain, y que hoy ya llegan a un punto en el cual están completamente olvidados. Entonces se vuelve tan relativo, es como hay como unos ese es un impulso, es un impulso. Unos highlights que llaman, ¿no? Sí. Y ahí es donde esos highlights son los que proyectan finalmente la historia. Y es el ratico. Es un ratico. Es una cosa... Sí, y es loco igual porque siento que también poniendo como a Rick James como un lugar al que mirar, un espejo, ¿sí? Claro, un lugar donde podemos como remitirnos a lo que pasa al día de hoy. O sea, tampoco creo que podría volver a pasar un Rick James, porque ahora pasa que los chicos empiezan a hacer música y se transforman en estrellas a los 20, 21 años. No sé qué edad tiene Taylor Swift, tiene 20 y algo. ¿26? Claro, y creo. No sé qué edad tiene exactamente, pero es joven. Sí. ¿A qué te refieres? ¿A que no les da un tiempo para una evolución? Como... Claro, hay una cosa de producir en determinado tiempo, y luego de esa edad pasa a tener como cierto grado de sospecha. Ya el artista se transforma ya en el músico en alguien más o menos sospechoso, y a no ser que sean, no sé, Radiohead, dos bandas que tengan, digamos, como otro, digamos, otra plataforma desde donde salir a tocar. Llegan hasta cierto tiempo y se desvían. Como y que ya se no... queman y desaparecen. Pero es que eso también lo estamos construyendo nosotros. Sí. Es decir, mira que hoy me llama la atención que Rick James haya empezado a los 31 años su carrera profesional, cuando hoy a los 31 años, como lo dice Chris, porque es completamente cierto, no solo estás retirado, sino muchas veces quemado. Incluso yo que estoy en la industria, cuando vamos a firmar artistas, y ya consejos personales de amigos, cuando ven la edad, es como, venga, este man, ¿cuántos años tiene? Tiene
30 años, uy, no lo firme. Fírmeme que tenga 21, que tenga 22. Claro. Y uno pregunta por qué y dicen, bueno, es obvio. Hay todo un recorrido, hay toda una oportunidad, hay una competencia. Sí, yo llevo a un tipo que hay un humorista colombiano que se llama Loquillo, que es un loquillo. Entonces el tipo se metió como a rapear también. Pero entonces no, tenía varias cosas en contra. Una, que era mainstream. Entonces, era mainstream de un canal muy popular, entonces no lo querían por eso. Y segundo, pues lo que él hacía era también, como no tenía nada que ver con el rap, era más popular y tenía como 40 años. Entonces tenía todo en contra. El tipo creo que ganó y todo, pero sí, es una desventaja, parce, porque pues lo que yo puede haber hecho también muchas cosas, pero ya ahora, hoy en día, está en desventaja, por más que tenga... Por la edad, porque nunca lo... Por más que tenga trabajo hecho y cosas hechas. Sí, no, el tipo ya su vida la tiene resuelta. Él se metió ahí, fue más por un tema de gusto y tema de cosas. Sí. Pero tú revisas y estaba todo en contra. Y lo que casi le jugaba mucho en contra era la edad. Entonces, ¿cómo nos hemos encargado que un artista hoy de 25 años, solo por el hecho de tener 25 años, relegue a los otros? Me parece que es un poco consecuencia de las plataformas, consecuencia de cómo se está moviendo ahorita, pero casi que por encima de los 32 años, ahorita usaste un término que me pareció muy, muy bueno, que era como que ya después de los 32 años es que como... que se vuelven sospechosos. Sospechoso, ese término me encantó. Ya después de los 32 años hoy es sospechoso. Yo que voy a sacar hoy un álbum, entonces nos encargamos de que eso pase cuando Rick James arrancó una vida de logros a esa edad. Entonces, claro. Y murió súper joven a los 56. Pues apenas apenas para empezar ese ratico de qué rico, a disfrutar lo que logró para convertirse en esa leyenda. No alcanzó casi, ¿no? Sí. Hoy es una leyenda, pero no alcanzó a consagrarse como de pronto sí lo hizo un James Brown. Que James logró todo. O sea, la consagración y vivió 20 años como rey, ya consagrado, ¿sí? ¿Sabes? Pero también sacadísimo. Se le iba la olla, pero de otro nivel. Ese es otro capítulo, ¿no? Que tienen que hacer. Una selección. ¿Cuál fue la conclusión? James Brown, un loquillo también, ¿no? No, es que fue dura igual. Casi que igual que James, ¿o no? Pero sí, una cosa similar, pero distinta. O sea, es distinta. La parte de las mujeres yo creo que es muy similar. Claro, pero también James Brown fue mucho más violento, se involucró más en política. ¿Tuvo una posición política? ¿Él estaba con los Black Panthers y todo esto? No, él fue republicano. Ok. Sí. Okay. Pero bueno, sí, pues hay toda una historia con James Brown. Algo que iba a decir, claro, o sea, estamos hablando de los músicos que se retiran de temprana edad. Por ejemplo, Karol G anunció que esta era la última gira que hacía en vivo. ¿Y que se va a retirar? Se va a retirar del escenario. Esta otra cantante colombiana, Lido Pimienta, también dijo que ella no tenía sangre y no tenía, digamos, ¿tú crees espíritu? Que ellos ven algo que nosotros como oyentes o como fans no vemos? Porque yo sé, pero como ¿qué es eso que lo hacen que ya no canten más? Al menos yo lo que he investigado y pregunto a veces porque también es muy por nueva. Ahí es que son las exigencias del mercado. O sea, es un mercado que te está exigiendo como que hagas salchichas todo el tiempo. Doja Cat, digamos, que es un artista que puede tomar decisiones y tiene una independencia enorme, dice que hasta el día de hoy la presionan para que cada vez que saca un disco tiene que hacer algo para TikTok, porque si no tiene difusión. Entonces hay una disconformidad de parte de los artistas, no solo en relación a lo que le exige la productora, sino que también lo que le exige el mercado. Y poco espacio, digamos, para la creatividad, poca paciencia también de los públicos. O sea, nosotros como audiencias no estamos dándonos el tiempo de sentarnos y escuchar un disco entero. No, como antes no. Yo sí lo hacía, el cassette y el CD. Claro. Y el librito y las canciones. Y eso sí. Cancionero, entonces también esa problemática nos habla de una problemática mayor. Pero es que todos estamos en ese bulto. Yo como una fan o como que más o menos sé de música, no, estoy en ese bulto también de que listo, la próxima o cuándo, pero como que inconscientemente. Y sí, y por ejemplo, no sé, yo recuerdo que Thriller de Michael Jackson duró años y hasta el día de hoy uno la pone en alguna fiesta y sigue durando, sigue siendo incombustible. Pero hay canciones que, no sé, hace 5 años eran un hit y yo creo que ya nadie se acuerda.
Y tal vez no se van a acordar. Claro, hace parte también de las escalas, como en un restaurante, cuando vas a un restaurante y tienes unos platos gourmet y tienes unos platos, como lo decías ahorita, unas salchichas. Y que está bien. Yo lo pongo más con las hamburguesas, claro. Sí. Unas hamburguesitas, la vuelta. Un perrito. La arepita, no mentiras. Pero ahí el tema es la fábrica que va a generar el producto que tú quieras. Entonces me parece que tampoco eso está mal, sino que hace parte de un circuito que hay que reconocer. Es decir, como está el restaurante gourmet, pues seguramente así también debe haber música que es fácil de recordar y otras que van a ser clásicos para toda la vida y otras que no, que simplemente van a ser del momento y ya. ¿Tú también crees que por lo de los que cogen más los jóvenes es porque también eso es lo que tú dices, están haciendo tanto que un joven le da más pie a eso que una persona más de los 30 para arriba? ¿Cómo así? De que por ejemplo, que de los 30 para arriba, no sé qué, mejor un muchacho, venga, yo le firmo un muchacho de 20. No, sencillamente creo que el concepto de por qué prefieren un artista más joven es sencillamente por la temporalidad, es decir, por el tiempo que tengo de actividad. Y es básico. Que está en pique ahora. No, si yo tengo 32, que es mi edad, casi que hasta cuándo voy a tener... hasta los 50, ponle, son 18 años. En cambio, si tengo 20 y también es hasta los 50, ya no tengo 18, tengo 30. Entonces, eso es lo que ya ven en eso y dicen, bueno, por eso se volvió pues muy popular que hoy todas las estrellas que tú ves, y no es coincidencia, pues tienen 18, 19 años. Incluso hay unas a las que yo llamo prefabricadas, y es estos artistas que llevan muchos años trabajando, que su talento es muy bueno, pero que llegan artistas con un posicionamiento grande y de una vez los suben a la fama. Peso Pluma, son artistas que ya de antes vienen seguramente con algo, pero cuando digo prefabricados es que vienen con toda la estructura de otra persona. Vienen con todos los fierros. Con todos los fierros y la plataforma, como le pasa ahora a esta Jun Miko, esta jovencita que está pegadísima. Sí. Y viene con Bad Bunny. Entonces, Jun Miko lo que tiene es toda la plataforma atrás y toda la maquinaria de Bad Bunny. Bless y este otro chico, Peso Pluma, lo que tienen atrás también es a Bad Bunny, tienen atrás a Maluma en el caso de Bless. Entonces es ya mira cómo está evolucionando. Ya ahora son los grandes de la industria que son también artistas como Maluma, como el mismo Balvin, que lo hizo con Ryan Castro. ¿Viste? Si tú te pones a ver a todos ellos tienen sus ahijaditos. Y los ahijaditos son demasiado jóvenes. Sí, porque es como, hace parte como de ese nuevo negocio que estamos implantando. Chévere eso. Hay un aspecto de un poco, ya no solamente para hablar de Rick James, sino también de la generación de artistas que surgieron al alero del boom de la música disco. Entre esas, qué sé yo, Diana Ross, Donna Summer, el mismo James Brown, que tuvo en ese momento también un upgrade. Muchos de ellos, cuando uno se acerca a las biografías, terminan sus días casi como veteranos de guerra. Terminaron así. Y el mismo Rick James, en ese caso, él termina en la cárcel por los cargos de asalto, 2 años en cárcel. Él los toma para reflexionar, para pensar en los amores de su vida, y finalmente la mujer con la que él había ido de rumba, pero muchísimo tiempo, que es Tanya, con la cual había sido adicto a la heroína, a la cocaína, que habían hecho, digamos, una vida de Bonnie and Clyde prácticamente. Es la única gente que él, con la gente que él estuvo, digamos, yéndose de party, fue la única que lo fue a buscar. Terminó, y terminó con ella, se preocupó de cuál era su hijo, él trató de redimirse, digamos, tuvo esa suerte como de redención. Firmó un contrato en el 97 con Mercury Records para sacar otras canciones. Digamos, tenía proyectos al salir de la cárcel. Él tuvo, digamos, esta idea de seguir en la música. Ya no tuvo, digamos, el impacto que tuvo en los 80
porque pasó a ser un meme. O sea, básicamente sabe esa presentación que tuvo donde dice I'm Rick James, bitches. Y es como que de ahí eso ya se transformó en un sketch de comedia. Sí. Y eso pasó a ser un poco Rick James ya acercando a los 2000. Pero como decía, por ejemplo, viendo el documental de Donna Summer, lo mismo. Donna Summer también termina pero hastiada de la industria de la música. Ella se sabe un talento, sabe que no la trataron de la mejor manera. Rick James siente más o menos lo mismo, o sea, el mismo reclamo, o sea, como que ahí hay una industria que es casi moledora de carne con estos grandes talentos. Pero es como lo que estamos viendo ahorita, ahora Karol G se está retirando o la gente ahora ve eso que ellos estaban también cansados de ver en la industria musical. Es otro signo, siento yo, pero sí, claro, creo que ahí hay una cosa, porque yo trato con un poco de enfocarlo más que nada a estos artistas afroamericanos que fueron puestos como casi, yo me imagino, no podría como asegurarlo, pero como que uno lo ve de distancia y uno piensa como estos productores, estos grandes ejecutivos de las disquerías, los veían casi como personajes de circo, o sea, como, estos son entretención y saquémosle todo lo que puedan. Y creo que en ese sentido lo que me parece muy interesante es que Rick James logra meterse en esa industria, en ese espectáculo, pero también jugar con sus propias reglas, es decir, poder poner su personalidad y poner, digamos, su rebeldía y defender su obra, básicamente, defender su trabajo. Y eso yo creo que es una de las cosas que al menos a mí me deja Rick James como legado. Me parece que esa independencia salvaje, independiente, digamos, de su vida bastante disipada, sí. Pero digamos como artista, como rebelde, me parece que es una inspiración para cualquier joven que se acerque a la música. Puede encontrar en Rick James estas perlitas de rebeldía, estas perlitas de alguien que logra como, aunque sea a puntapié, botando paredes y puertas, lograr imponer su obra y poner como su personalidad. Su funk. Claro, siguió su instinto hasta el final, sí, ¿no? Y eso le permitió ser él y sí. alcanzar su éxito y sí. todo. Sí, me acordé, no sé, ¿se acuerdan? Salió un cantante hace un tiempo que ya era un señor grande, que él por años había imitado a James Brown. Okay. Y alguien lo descubrió y le dijo, bueno, pues tu cantas increíble, pero ¿por qué no haces tus propias canciones? Y él dice, pues si tengo un montón de canciones propias, a ver, le dicen. Y lo graban y él se hace famoso ya cercano a los 60 años. Su fama duró que 3-4 años hasta que murió. Claro. Pero causó impacto mundial, o sea, no sé si, yo no me acuerdo cómo se llama él, pero tuvo su fama, incluso en una canción hasta con Lana del Rey, o sea, como sí, mira. El tipo Charles Bradley, sí, buenísimo Charles Bradley. Ok. Bueno, chicos, creo que ha sido un viaje un poco gracias a Rick James, hemos podido tocar otros temas también. Sí. ¿Algunas palabras al cierre? Gracias de nuevo, Cata. Gracias por invitarme. A ti. Gracias. Muy chévere estar con ustedes, conociendo también para mí un descubrimiento de esas estrellas que, aunque uno no quiera, causan en uno impacto, ¿no? Sí. Como es la canción, la canción esta que no es de él, pero que... Don't touch me. Don't touch me. Can't touch me. MC Hammer. Es decir, los efectos colaterales de una personalidad como la de James, la de Rick James es absurdo. Se notan. Yo honestamente yo creo que Rick James sigue siendo un artista levemente subvalorado. Creo sí, me parece, es un buen comentario. Yo creo que no le dieron como ese impacto tampoco. Sí, creo ¿no? que lo van a descubrir, nuevas generaciones lo van a descubrir, porque creo que si bien Super Freak es como la canción más famosa, también le hace un flaco favor porque es como que lo fija en un personaje. Sí. Y musicalmente cuando uno escucha los discos de él, hay mucho más que eso. Es mucho más variado, es mucho más interesante. Así que... Lo vuelve sin querer en One Hit Wonder. Claro, ¿no? Claro. Y creo que ojalá si alguien está escuchando esto y se interesa, lo escucha y lo rescata, van a encontrar ahí cosas interesantísimas en él. Así que yo creo que con eso, por mi parte, me despido. Muchas gracias, Catalina. Gracias a ti. Ha sido un placer verte nuevamente. Tus fans te extrañaban. Así que para que estén tranquilos. Aquí estoy, mis amores. Aquí estoy.
Gracias, Diego. Muy interesante todo tu input, también para ti. Sí, bueno, muchas gracias por venir nuevamente, Diego. Claro, sí, la próxima. Felices aquí contigo. Gracias. Y bueno, saludos a Carlos, que está en los controles, a los estudios Neuropolitan, Beto, que en este momento no pudo estar. Ustedes saben que él tiene una vida misteriosa, así que no podemos decirle en qué anda. Síganos en las redes sociales. En YouTube. En YouTube, en Instagram, en Spotify. MX en todo lado. No Gracias. hay X todavía, ¿no? ¿Cómo? ¿No hay X todavía? Sí, también tenemos X. Está un poco ahí perezoso esa plataforma, pero van a empezar a aparecer cosas. La última canción. La última canción, LA. Y bueno, les vamos a seguir trayendo contenido. Por favor, dennos sus apoyos. Lo hemos repetido varias veces que vamos a tener un Patreon, pero esta vez va a ser verdad, así que vamos a tener contenido exclusivo. Tenemos varios entrevistados que vamos a tener que tal vez van a aparecer solamente en los contenidos exclusivos. Así que ahí estén atentos a lo que pasa, vamos a estar informando. Gracias, Super Freak. Gracias.